El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para dar de comer a toda esta gente? Lo decía para ponerlo a prueba, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios no bastan para que a cada uno le toque un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: Digan a la gente que se siente. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Hizo lo mismo con el pescado y les dio todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente entonces, al ver la señal milagrosa que había hecho, decía: Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Queridos hermanos todos, la palabra de Dios de este domingo, en el libro segundo de los Reyes, en el Salmo 144 y en el Evangelio, nos habla de cómo Dios se preocupa de alimentar a sus criaturas. Vemos en el Salmo nos invitaba a dar gracias a Dios, que todas tus criaturas te den gracias, Señor, porque tú les das la comida a su tiempo, abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Y es así, basta con que miremos y nos damos cuenta cómo todas las criaturas del Señor tienen su alimento, tienen su alimento. Dios alimenta a sus criaturas, también a nosotros, Y nos preguntamos, ¿y por qué hay tanta gente que pasa hambre? Si Dios nos alimenta a todos, por la injusticia y el pecado de los hombres, que repartimos mal los dones y los beneficios de Dios. El hambre en el mundo, el hambre de alimentos materiales, es fruto pues de la injusticia y del pecado. Todos los seres humanos estamos dañados por las consecuencias del pecado original y nos lleva a cometer injusticias y grandes injusticias que actualmente esta injusticia del hambre afecta a más de 700 millones de personas en el mundo. ¿Es que no hay alimentos para todos? Claro que los hay y de sobra. Entonces, mientras muchos de nosotros
botamos la comida, que es un pecado muy grave, botar la comida, otros pues no tienen que comer. Por la injusticia, no echemos la culpa a Dios, que a veces es muy fácil echarle todas las culpas a Dios para así no tener que hacer nosotros nada, para no tener que comprometernos con nada, ¿no? Dios tiene la culpa de todo, entonces yo estoy libre, no tengo que hacer nada, no tengo que preocuparme de nada, porque Dios es el culpable. Y no es así, porque si vemos que Dios alimenta desde los animalitos más chiquitos hasta los más grandes, también nos alimenta a nosotros. El Salmo nos recuerda eso. Y en la primera lectura del segundo libro de los Reyes, ahí vemos cómo Dios, ya en el Antiguo Testamento, 900 años antes de la llegada de Cristo, Dios hace un milagro de multiplicación del alimento corporal a través de su siervo, el profeta Eliseo. Cuando le llevan a Eliseo las primicias, 20 panes de cebada y de grano, Eliseo le dice a esa gente que le lleva las primicias de sus cultivos, dénselo a la gente para que coman. Y el criado replica, ¿qué hago yo con esto para 100 personas? Esto es poco para 100 personas. Dáselos a la gente, le dice el profeta, que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. El criado, obedeciendo al profeta, les sirvió los 20 panes y comieron y sobró, como había dicho el Señor. Así es. Y en el Evangelio hemos escuchado el milagro de la multiplicación de los panes. Si Dios hace milagros a través de su siervo, de Eliseo, ¿cómo no va a hacer Dios milagros a través de su propio Hijo, Jesucristo, que es Dios como el Padre, hecho hombre como nosotros? Jesucristo es el que ha hecho más milagros en toda la historia de la humanidad. Entonces contemplamos a Jesús cuando ve a tanta gente que le sigue, porque habían visto los milagros que hacía con los enfermos. El Señor, nos decía el Evangelio del domingo pasado, se dio su tiempo y les enseñaba muchas cosas con paz, con calma. Pero el Señor se preocupa también de que toda esta gente que le ha seguido por tierra, caminando más de 14 kilómetros, hasta llegar donde Jesús iba a desembarcar, el Señor no solo se preocupa del pan espiritual, les ha dado la palabra de Dios, les ha estado enseñando, también se preocupa del alimento del cuerpo, porque el Señor sabe que necesitamos el alimento del cuerpo. Y entonces el Señor le dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar panes para dar de comer a toda esta gente? Y Felipe le dice, 200 denarios no bastarían para que a cada uno le tocara un pedacito de pan. 200 denarios, nosotros podríamos decir 200 sueldos, no bastarían para dar de comer a tanta gente, ¿no? Porque dice el Evangelio que solo hombres, varones, había 5.000, pero estarían también sus esposas, sus hijos, con lo cual serían muchos más. Y el Señor expone esto a sus apóstoles, los pone a prueba, porque bien sabía él lo que iba a hacer. Pone a prueba la fe de sus apóstoles, ¿no?
A ver si después de haber visto tantos milagros, ya confiaban en que el Maestro también podía hacer un milagro de multiplicación de panes y pescados. Bien, Andrés le acerca a Jesús a un muchacho. Es curioso ver al apóstol San Andrés cómo se dedica él a llevar gente a Jesús. Esto es muy, muy bonito, porque San Andrés llevó a Pedro y se lo presentó a Jesús, a su hermano Pedro. Acercó también a Jesús a unos griegos que querían hablar con Jesús. Ahora lo vemos acercando a un muchacho. Esto es muy hermoso. Y tú y yo acercamos a la gente a Jesús. Hablamos de Jesús, oramos al Señor para que otros se acerquen a Él, para que puedan conocerlo y amarlo y seguirlo. ¿Acercamos a Jesús a los demás? Preguntémonos. Y este muchacho pues tenía 5 panes de cebada. El pan de cebada es el pan de los pobres. La gente rica no comía pan de cebada, comía pan de trigo. El pan de cebada, la cebada era lo que comían los animales, ¿no? Y los más pobres, pues de la cebada, pues hacían el pan también para comer. Y 2 peces. ¿Pero qué es eso? Para tantos, dice el apóstol Andrés. ¿Qué es eso? No es nada. Sin embargo, el Señor va a hacer el milagro con eso poco. Y esto es muy importante también que lo tengamos presente. El Señor siempre busca la colaboración humana. Lo más importante de nuestra vida es nuestra salvación. Y San Agustín dice, el que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. O sea, también nosotros tenemos que poner lo que somos y tenemos en las manos de Dios para que Él haga el milagro de nuestra propia santificación y salvación. Nosotros no somos protestantes, somos cristianos católicos. Y nosotros sabemos que Dios quiere nuestra colaboración como quiso la colaboración de este muchacho. ¿Qué tenía este muchacho? Unos panecillos y unos peces. Pero lo poco que tenía lo puso todo en manos de Jesús. Y con eso poco, que aparentemente es inútil, Dios hace el milagro. Entonces, ¿esto qué nos dice a nosotros? Que con lo poco que somos y lo poco que tenemos, si lo ponemos en las manos del Señor, el Señor hará maravillas con ese poco. Pero hay que ponerlo, porque a veces queremos que Dios lo haga todo y nosotros nada. No, así no funciona la cosa. Y a veces nos dejamos llevar por una falsa humildad. Es que yo no sirvo para nada, es que yo no estoy preparado, es que yo... No hay excusas. Lo poco que somos, lo poco que tenemos, si lo ponemos en las manos del Señor, el Señor hará grandes milagros para nosotros y para los demás. Este muchacho lo entregó todo y el Señor, de esos 5 panes, sacó alimento para tanta gente y de esos 2 peces de la misma manera. Aprendamos nosotros esa lección del Evangelio del domingo, a ponernos en las manos de Dios cada día de nuestra vida. Aquí estoy, Señor, a tu disposición, con lo poco que soy y lo poco que tengo. Pero tú, que para ti no hay nada imposible,
harás lo que a mí me parece imposible. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con el pescado. Vemos aquí otro detalle importante para nuestra vida. Jesús toma los panes y da gracias. Y nos enseña el Señor a agradecer a Dios todo lo que somos y tenemos. Es de mal nacido ser desagradecido, y es de buen nacido ser agradecido. Y a veces nosotros no damos gracias a Dios, ni siquiera por el alimento que tomamos cada día, porque no lo recibimos como un regalo de Dios. No pensamos que lo recibimos como un regalo de Dios, sino que orgullosos y soberbios pensamos que esto es fruto de mi esfuerzo, de mi trabajo, y es verdad, es el fruto del trabajo del hombre. Pero como dice el Salmo, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no lo da, no lo da. Entonces hay que referir todos a Dios. Y tenemos que tener esa costumbre tan cristiana de cuando vamos a tomar los alimentos, dar gracias al Señor. Y enseñar a los niños desde chiquitos a dar gracias al Señor. No solo en los momentos que tomamos el alimento, sino cuando vayamos a hacer algo de cierta importancia, cuando vamos a trabajar, ofrecer el trabajo y dar gracias a Dios por el trabajo, por la familia, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. El cristiano tiene que ser un hombre, una mujer agradecido a Dios, que vive en constante acción de gracias. Y entonces esa persona será más alegre y tendrá más paz, porque la acción de gracias atrae la bendición de Dios sobre nosotros. Y el Señor es generoso, no les dio unas migajitas y una cabecita de pescado, ¿no? Sino que dice el Evangelio, les dio todo lo que quisieron, todo lo que quisieron. O sea que comieron bien, porque Dios no es tacaño, Dios da todo con generosidad. ¿Recuerdan cuando multiplica el vino en las bodas de Caná? Pues no dio una botellita, sino 600 litros de vino. Y algún puritano por ahí dirá, ¡ay, se emborracharon todos! Expresa la generosidad de Dios. Dios no es tacaño con sus bienes, y Dios nos da con generosidad, y nosotros tenemos que aprender también del Señor a ser generosos, Y yo lo he experimentado, ¿no? Aquí, cuando vamos a las comunidades, a celebrar la misa, nuestras gentes siempre nos dan lo mejor que tienen, y en abundancia, demasiada abundancia a veces, ¿no? Porque no comemos tanto, ¿no? Pero con esa abundancia están pareciéndose a Dios, que da generosamente. Seamos generosos, es una virtud muy cristiana, la generosidad. El ser tacaño, el ser devotos del puño, eso no es tan cristiano, La generosidad es la virtud cristiana, y aquí el Señor se expresa con esa generosidad. Y luego el Señor, cuando se saciaron, fíjense en la expresión, saciarse es, ya no puedo comer más, ya estoy lleno, estoy lleno. Cuando se saciaron, el Señor le dice a los discípulos, ahora recojan todo lo que ha sobrado,
y que nada se desperdicie. ¿Ven? O sea, eso de botar el alimento, un cristiano nunca debe hacer. Eso de despreciar el alimento, eso de andar, esto no quiero, esto no me gusta, a mí me das otra cosa, a mí, desde niños, hay que enseñar a los niños a que se come lo que se pone en la mesa. ¿Qué dice Jesús cuando envía a los apóstoles y a los discípulos a evangelizar? Coman lo que les pongan. Palabra del Señor. Coman lo que les pongan. Entonces, adultos, jóvenes, niños, eso de andar, esto no me gusta, no quiero, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y menos aún desperdiciar el alimento. Pecado mortal. Botar la comida. Si sobra, se guarda. Y si no es para el almuerzo, pues será para la comida de la noche. Y si no, pues para el desayuno del día siguiente. Pero nada se debe desperdiciar. Nada. 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 Porque el Señor pues nos puede purificar sometiéndonos a una época de hambre para que caigamos en la cuenta de que lo que teníamos no lo valorábamos y ahora que no lo tenemos, así es. No hay que desperdiciar nada. Como cristianos tenemos que ser cuidadosos, como lo es Jesús con esto. Jesús podría haber dicho, bueno, lo que sobre lo botan por ahí. No, lo guardan. Y recogieron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Y la gente, al ver el milagro, como somos muy materialistas, dijeron, a este hay que hacerlo rey, a este hay que hacerlo rey. Organizaron ahí unas elecciones y habían decidido ya entre todos que Jesús tenía que ser el rey. Claro, si estamos enfermos y nos cura, si tenemos hambre y nos da el alimento, si nos morimos y nos resucita, pues este tiene que ser nuestro rey o nuestro presidente de la República, porque cubre todas nuestras necesidades. Y entonces ya, pues las funerarias que vayan cerrando, que no tienen futuro. Los hospitales, no habrá hospitales porque todos estaremos muy sanos y nadie tendrá ni que cultivar ni que vender alimentos porque nos va a dar nuestro rey el alimento que necesitamos. ¿Y qué hace el Señor? Sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. No, el Señor no ha venido a eso. A veces tenemos una idea equivocada de Dios, de Jesucristo, y queremos que Jesucristo y que Dios nuestro Padre nos solucione los problemas materiales. No, eso no ha venido el Señor a eso. No ha venido el Señor a eso. Ha venido a darnos otro alimento. Si Dios da el alimento a todo viviente, y Él nos trae otro alimento. El Señor nos alimenta de 3 maneras. Nos alimenta con el pan de cada día, como le pedimos en el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Cuidado, que solo le pedimos para el día de hoy, confiando en que mañana el Señor nos dará el de mañana. A veces nos falta confianza en la divina providencia. No nos fiamos de Dios. Y el Señor nos dice, recen así, danos hoy nuestro pan de cada día.
el del día. En el pan de cada día está todo lo material que una persona necesita para vivir dignamente, como ser humano, como hijo de Dios. Nos alimenta espiritualmente a través de la palabra, La palabra del Señor es alimento para nuestra alma. Nosotros escuchando, meditando, leyendo en la Santa Biblia, la palabra del Señor es un alimento espiritual, y nos alimenta con el pan bajado del cielo, que es la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre del mismo Jesucristo. De hecho, este milagro está anunciando ya, lo vamos a ver los domingos que vienen, está anunciando otro milagro más maravilloso, que es el milagro de la Eucaristía. En la Santísima Eucaristía, el Señor se da a sí mismo, es mi cuerpo, es mi sangre, para la vida del mundo. Tomen y coman, tomen y beban. Esta multiplicación de los panes, el Señor había hecho esta multiplicación movido por su misericordia y su compasión hacia esa gente que necesitaba el alimento del cuerpo, pero está poniendo las bases para comenzar luego a hablar y a enseñarnos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Está anunciándonos el hermoso milagro que se repite todos los días en cada misa que celebramos, en cualquier parte del mundo. Señor, se nos entrega, se nos da como alimento para nuestras almas. Pues bien, que agradezcamos al Señor el alimento del cuerpo, que no nos falte, que no le falte nunca a nadie el alimento del cuerpo, las necesidades básicas que tenemos las personas y que Dios las conoce, que no nos falte nunca la palabra de Dios y que no nos falte la Santísima Eucaristía. Y para que no nos falte la Eucaristía, tenemos que pedir al Señor que no nos falten sacerdotes, para que se pueda celebrar la Santa Misa y poder recibir al Señor en el sacramento. Que así sea. Profesamos ahora